Bueno, la verdad es que hace 20 años que nació ADE, era 2003 cuando desde el Gobierno vasco, desde el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, nos llamaron a los profesionales del sector artístico y de la cultura porque querían de alguna manera proyectar hasta el 2007, incluso hasta el 2015, algunos proyectos culturales, ¿no? Dar un paso hacia adelante en el ámbito de la cultura. Y en este sentido, pues la verdad es que cuando nos reunimos fue participativo y nos reunimos en distintos grupos de trabajo. Pues yo recuerdo que en el 2003, cuando empezamos a diagnosticar un poco cuál era la situación y nos ayudaron a de alguna manera ir identificando cómo nos encontrábamos concretamente el tejido de danza, pues nos reunimos, hicimos un grupo presencial y otro grupo virtual. Y en total éramos, creo que 22, 23, 24 personas. Yo en ese momento era del grupo presencial, que éramos unas 15 o así más o menos, y estábamos reunidos 3 generaciones diferentes y de ámbitos de la danza, desde la creación escénica, desde la interpretación, desde la docencia, la gestión, la investigación, la formación. Y nos conocíamos entre nosotros, pero hasta ese momento no nos habíamos puesto a analizar y a hablar un poco sobre nuestra situación hasta que nos convocaron. Esta diversidad de personas, ¿no? De 3 generaciones. Y me acuerdo concretamente que una de las sesiones, que fueron igual 2 o 3 sesiones en el año 2003 y se cerró en el 2004, porque creo que fueron 2 años esta deliberación y análisis de cuál era la situación y de qué propuestas de mejora en el ámbito de la cultura se podían realizar. Pues claro, para nosotros fue como, yo por lo menos voy a hablar desde mí y lo que yo observé y percibí de mis compañeras y compañeros, lo que observé es que era un espacio que nos permitió reconocernos en la distinta variedad de intereses y de trayectorias, porque algunos de los profesionales habían realizado sus trayectorias en el territorio, en el País Vasco, pero muchos también de nosotros nos habíamos iniciado aquí, en el País Vasco, pero habíamos ido a profundizar nuestros conocimientos o en el Estado o en el extranjero. Algunos de nosotros habíamos regresado después de haber tenido una experiencia profesional fuera, y sabíamos, evidentemente, que había muchísimos profesionales, como hoy en día, que tenían carreras exitosas en el extranjero y que, de alguna manera, aunque muchas veces echaban de menos y querían trabajar en el País Vasco, no volvían porque tenían realmente un espacio profesional en sus países de destino, mientras que nosotros aquí en el País Vasco, de alguna manera, el tejido todavía no estaba muy conformado, ni había estabilidad profesional. Entonces, para nosotros fue un espacio que nos permitió reconocer la diversidad de las voces profesionales y que ya había varias generaciones, a diferencia de años atrás, de 10, 20, 30 años atrás, que la mayoría de la profesión estaba en los contextos educativos, en las escuelas de danza, en la formación. En ese momento, en principios del siglo XXI, ya no estaba solo en el contexto educativo, sino que también en la escena,
como creadores e intérpretes, en la gestión, ¿verdad? Y recuerdo nombres como en esa mesa, ¿no? Laura Luque, Machal en Bilbao, Natalia Monge, en fin, de la universidad incluso también, Juan Antonio Urbelch, varios profesionales, y yo creo que ese laboratorio de ponernos en común fue un antes y un después, un punto de inflexión para sentir, y en un momento dado, me acuerdo conversando, oye, pues la verdad es que esto que estamos haciendo aquí lo podríamos hacer a través de una asociación. Y además es que supimos que en otros grupos de trabajo, en otras disciplinas artísticas y de la cultura, las mesas estaban representadas por muchas asociaciones, y esto también nos llamaba la atención, ¿no? Nosotros éramos personas profesionales aisladas, pero no teníamos un corpus en los que esa diversidad de voces fuera mediadora y puente hacia el desarrollo y el impulso de las políticas culturales y educativas. Bueno, yo recuerdo, la verdad es que es verdad que han pasado 20 años, entonces hay cosas que van olvidándose, pero sí que recuerdo, y creo que de hecho sí que está ese documento por ahí de una pequeña acta fundacional de lo que fue ADE, porque creo que la primera reunión de ADE, de la Asociación de Danza, fue el 1 de junio del 2003, y fue en la fundición, fue una reunión de profesionales del sector que ocurrió en la fundición. Luego las reuniones se derivaron a Muelle 3, que fue uno de los sitios en los que se gestó, bueno, el sitio en el que fue la primera sede de la asociación, pero la primera reunión de la asociación como tal fue en la fundición. Y es verdad que vino motivada por estas reuniones que había habido del Plan Vasco de Cultura, que es un plan muy ambicioso que el gobierno de entonces transmite incluso a los medios y se hace público con mucha fuerza en esa primavera, el 2003. Es verdad que yo recuerdo que fue, como dice Alicia, había una organización relativa del sector de la danza, porque había otras estructuras como la Asociación de Profesionales de Danza de Guipúzcoa, el Conservatorio en Gasteiz, había otro tipo de... Pero es verdad que a diferencia de lo que pasaba con el teatro, que ya tenía su pequeña estructura en lo que es la Unión de Actores, que surgió en el año 88, creo, y Esquena, que había surgido creo que en la década de los 90, bueno, no había una asociación de danza. Por lo menos de todo el País Vasco. No la había. Había lógicamente la de Guipúzcoa, con su trayectoria, pero no había una asociación que pudiera decirse esta es la asociación de la danza, ¿no? Y sobre todo había un espejo muy fuerte en las asociaciones en otras comunidades, especialmente la que era referencial para los profesionales de aquí, que era la de Cataluña, ¿no? Entonces yo creo que el Plan Vasco de Cultura en ese sentido nos hizo pensar a un montón de gente que la convocatoria de esos profesionales a esas mesas sectoriales que se estaba iniciando en el 2003 era una convocatoria hecha desde el gobierno vasco, o sea, desde las instituciones. Y creo que todo el mundo, fuera y dentro de esa mesa, notó que en esa convocatoria había ausencias. Y había ausencias porque el gobierno vasco conocía el sector en una medida y tenía conocimiento de unos agentes que hasta entonces quizá habían sido sus interlocutores. Pero había un montón de gente que estaba fuera de esa mesa. Y había un montón de gente que no se sentía reconocida incluso en esa mesa. Y el sector en esos pocos años había cambiado lo suficiente, había avanzado lo suficiente, eran muy recientes todas las políticas de, por ejemplo, lo que era el circuito de danza, que no sé si estaba ya empezado, creo que no, pero sí que estaban los jóvenes coreógrafos vascos, estaba lo que ahora están de feria, que es la plataforma para la danza, que era un sitio donde o sea, todo eso estaba empezando, ¿no?, con el impulso del gobierno vasco, de Imanol Arana y de otras personas, ¿no? Entonces, creo que ahí fue donde el sector, a raíz de esas reuniones del Plan Vasco de Cultura, decidió que no era suficiente responder a una convocatoria realizada desde fuera del sector, aún no tirándolo por tierra, pero creo que fue una toma de conciencia de que en ese momento el sector tenía que ser capaz de autoorganizarse para responder de una manera, además, con una voz un poco más unívoca
a las demandas que el sector público estaba planteando en ese momento. Y fue en ese momento cuando yo creo que fue una reunión en junio en la fundición donde hubo mucha gente que dijo, yo quiero tener voz en esta y no sé cómo vehicularla, ¿no? Y entonces fue clarísimo que la única, que con los espejos que había al lado en Cataluña y en el sector del teatro y en otros sectores también de la cultura, era evidente que era el momento para empezar ese proceso de crear una asociación de la danza aquí en el País Vasco. Además, yo creo que el hecho de proyectar en acciones concretas hasta el 2007 y hasta incluso con indicaciones hasta el 2015, eso dio un poco de vértigo. Sí. En el hecho de que quizás no se podían, de que esos sueños ahí plasmados y puestos en el papel, en esa publicación que salió en el 2004, dijimos, sí, pero igual ni se hace. Tenemos que de alguna manera estar muy cerca para que realmente se haga, por ejemplo, ¿no? Ahí se determinó, pues sería deseable que se hicieran las dantzatzeak en cada territorio. Sería deseable que cultura y educación llegara a una colaboración para impulsar la formación oficial y reglada de danza, porque hasta entonces todavía no se había desarrollado en las distintas etapas. Pero en ese sentido sí que era por lo que yo recuerdo, era un plan tan ambicioso que era de una gestión impresionante. Luego vinieron unos años de desarrollo de ese plan en base a planes operativos, a sectores, a reuniones sectoriales larguísimas, en las que de alguna manera todo el sector, o mucha parte del sector, percibía que no se avanzaba, que era un continuo análisis, pero que detrás de ese análisis y de ese no había, por ejemplo, partidas presupuestarias que dijeran, es que esto va en serio. Sí, entonces hacíamos además como un poco el día de la marmota. Sí, era un plan, pero detrás del plan no se sabía qué voluntad política había. Y es más, detrás de ese plan había muchos proyectos que mucha gente contestaba. Entonces, yo creo que la Asociación de Danza ADE, que a título de anécdota se llamó ADE desde el principio, se llamó ADDE, o sea, Asociación de Danza Elkartea, en ese primer documento, esa primer acta, que es una hoja pequeñita, un PDF pequeñito, que está por ahí. Luego mucha complicación en los años posteriores, hasta el 2006. Entre el 2003 y el 2006 se dio esa especie de convulsión de decir tenemos que crear algo, pero fue algo que no se concretó en nada, sino más bien en un deseo y en reuniones muy intermitentes. En realidad, entre 2003 y 2006 apenas hubo más que esa toma de conciencia de que el sector tenía que nuclearse. Y además un sector que claramente era un sector compuesto en esos primeros momentos de ADE por profesionales fundamentalmente vizcaínos, fundamentalmente relacionados con la danza contemporánea. Tanto es así que se llegó a plantear si la asociación no debería llamarse Asociación de Danza Contemporánea del País Vasco, y tuvo incluso ese nombre durante unos pocos meses. Pero fue en 2006 cuando todo arrancó, porque arrancó precisamente toda la dinámica de los planes operativos, y el gobierno vasco dijo, necesitamos un interlocutor y creemos que vosotros, que habéis hecho este pequeño movimiento, esta quincena de profesionales, porque tampoco eran más, veintena de profesionales, tenéis que poneros las pilas y hacer que esto tenga una estructura. Y eso empezó en una segunda etapa, ya entre 2003 y 2006, incluso se llegó a constituir formalmente la asociación en un bar que era el bar Zugarramurdi de Deusto. Ahí estuvimos yo y Acharte López de Muniain firmando las actas constitutivas y los estatutos de lo que es ADE en 2005, pero no estaba durmiente y despertó y tomó otra actividad, una segunda etapa de ADE que creo que es del 2006 al 2009 y el 2010, en el que ya nos vimos obligados a hacer eso que habíamos lanzado. Lanzamos un órdago y dijimos, pues ahora tenemos que seguir la partida y tenemos que organizarnos con todo lo que costó aquello. Sí, además, qué diferente, ¿no? Fue de ese segundo momento que acabas de decir, ¿no? Sentíamos que, claro, ya habíamos tenido un tiempo suficiente como para unirnos hacia la cohesión de un ámbito profesional y de un tejido profesional,
y también como que se sentía que igual podíamos empezar con actividades de formación continua, que poco a poco tendríamos que ir yendo hacia una profesionalización de la asociación, pero que todavía éramos nosotros quienes con mucha implicación de alguna manera, de una forma muy voluntariosa, pues dedicábamos nuestro tiempo para diseñar y para llevar a cabo pequeñas grandes acciones que no solo se quedaban en la formación, sino que aprendíamos en esta gestión de política cultural y política educativa, y que iban encaminadas a de alguna manera abrir esa senda de esas acciones que habían sido diseñadas en el Plan Vasco de Cultura. Y también en ese sentido, en ese trabajar, vimos que bueno, pues había personas igual más interesadas en desarrollar acciones de escena, en solicitar una regulación sobre las peticiones a las ayudas o subvenciones a compañías que ya había, pero que de alguna manera todavía no se habían visibilizado lo suficiente y necesitaban una ayuda. Luego también había personas que igual estábamos en ese momento sensibilizadas más con acciones educativas o de investigación o de formación, y en ese sentido yo recuerdo que esa meta que teníamos hacia la regularización de las enseñanzas de danza, pues recuerdo cómo empezamos una pequeña comisión, ¿verdad? La primera comisión de trabajo de educación, y bueno, en ese sentido empezamos 3 mujeres allá a pensar un poco sobre lo que había en educación, tanto en Guipúzcoa como en Álava como en Vizcaya, normalmente eran desde cultura, que eso era uno de los grandes hándicaps que teníamos en ese momento, y mira que ahora también se repite, es el hecho de que cultura y educación no terminaban de integrarse y de hablarse. Y esto para nosotros era difícil, ¿verdad? Sí, era realmente, si ya era, bueno, evidentemente la danza estaba residenciada en el Departamento de Cultura, en todas las instituciones, diputaciones y demás, pero había que abrir el gran melón, por decirlo así, la batalla, de decir es que la danza tiene que tener un recorrido educativo, que ya lo tiene, porque estaba evidentemente, pero no había una interlocución en ese sentido, o era muy escasa, ¿no? Sobre todo quizá, no sé, depende de las diputaciones, la situación en cada diputación respecto a la danza era muy diferente. Eso era una de las cosas que también era llamativo, y supongo que a día de hoy sigue siéndolo así, porque son instituciones públicas con mucho poder presupuestario, con mucho poder a nivel de competencias, y es cierto que para un sector ya era difícil tener un frente abierto con el gobierno vasco de interlocución como para poder gestionar 3 frentes diferentes, con 3 realidades diferentes de cada, y ya añadir incluso lo que es todo el sector de la distribución de los circuitos de exhibición que dependen de los ayuntamientos. O sea que, digamos que toda esa arquitectura institucional en 3 niveles que haya en este país y en muchos otros, quiero decir, cuando un sector que apenas se está iniciando y que apenas se está reconociendo como sector, que tiene muchísimas dificultades para superar desconfianzas internas, encima se tiene que plantear, es que tengo que establecer interlocuciones triples y tal, es cuando yo creo que van haciendo la necesidad de que esto se profesionalice, porque no hay manera de mantener esto, porque fue un esfuerzo de 4 años de una junta directiva en la que estaba Alicia, estaba pues Idoia Zabaleta, María Martín López, Ana Remiro, creo que Asier Zabaleta, estuvo también Natalia Monge, Machalen Bilbao, o sea, un montón de gente que era... Begoña Crego, y seguro que nos dejamos alguna. Sí, disculpad que no nos acordamos de todas. Pero había unos profesionales que empezaron en las primeras juntas y que, respaldados por ya te digo, una veintena de personas, pero era como no llegamos a ver todos los desafíos que tenemos por delante y todas las interlocuciones, las reuniones. Había que crear un departamento de educación dentro de la propia asociación. Teníamos que hacer muchas gestiones internas. Por supuesto, había que intentar que la gente creyese en el proyecto, intentar afiliar a la gente, que afiliar en ese momento no era más que formar parte de una lista, porque ni siquiera había cuotas. Eso llegó con la
paulatina profesionalización de la asociación, que creo que fue en 2009, cuando empezamos a decir, cuando se contrató a Vanessa y cuando empezamos a fijar que ser socio de ADE, ser socia de ADE, era pagar una cuota también, lógicamente, porque ADE necesitaba dinero. Y también eso fue un proceso complicado, ¿no? Entonces, es complicado crear una asociación, que la gente cree en ella, buscar una financiación, buscar una sede, buscar todo eso. Fue un proceso largo, porque el sector de la danza no es un sector precisamente que digas es poderosísimo a nivel económico, de prestigio. Es un sector, un subsector dentro de lo cultural que tiene dificultades como la mayoría de ellos, y entonces era complicado. Un servicio para la sociedad muy importante en el ámbito de la creatividad, pero que por aquel entonces, hace 20 años, ese valor connatural a la, pues eso, a la naturaleza del arte no estaba de alguna manera socializado, ¿no? Y yo recuerdo que había como dos acciones importantes. Ahora de repente me están viniendo nombres: Cristina Quijera, Maitane Zalduaga, Beatriz Villar, tantas personas, ¿no?, de esos primeros momentos, pero sí que creo que ese análisis que hicimos en los distintos tres territorios de las ayudas que había a la formación, y dijimos, algo que tenemos que de alguna manera empezar a quitar estereotipos. Dijimos, había topes en la edad, ¿no? Sí. Solo te dan dinero si tienes 18 años. Sí, no puedes ser mayor de 18 años. Sí, había ese tipo de cosas que no eran para nada, no se compadecían con la realidad de los profesionales de la escena, que en ese momento eran profesionales, bailarinas activas, que muchas de ellas estaban bailando a los 30, a los 40, y que tenían un poco de decir, oye, ¿por qué solamente puede recibir formación una persona? Había un concepto, y quizás seguramente todavía lo hay, de cómo es la carrera de un bailarín, que una bailarina que a la vista está, se ha demostrado que hay distintas trayectorias. Que hay trayectorias múltiples, y que la vida de una... Vamos, había que desmontar un poco también esas prejuicios, ideas, ¿no? Esos prejuicios, esas ideas que quizá tenían un sentido hace 30 años, en la década de los 70 o de los 80, pero que en el año 2003, en el 2010 y más ahora en el 2023 no tenían, no eran reales. Eso es. Entonces, esa diversidad de trayectorias, el reconocimiento de la diversidad en los distintos profesionales era importante, y eso nos costó. Luego también hubo otro elemento, otra acción que fue el seguir unidos a los distintos profesionales de otros sectores, y sobre todo, fundamentalmente, el sector escénico, para formar la plataforma Procreación... La plataforma Procentro Superior de Enseñanzas Escénicas, ¿no? Y en este sentido, afortunadamente, ahí nos unimos, ¿verdad?, el ámbito de la danza, el ámbito del teatro y el ámbito de los técnicos de escena, y caminamos conjuntamente, pues quizás 10 años, ¿verdad? Bueno, sí. 10 años hasta que se creó en el 2015 el Centro Edancherti, la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, ¿no? Y en esos 10 años ADE también estuvo presente, y aprendimos a... también otra vez sentir la necesidad y a estar acompañados no solo del ámbito de la profesión de la danza, sino de los demás profesionales de la escena, ¿no? Sí, yo creo que desde luego la plataforma Procentro Superior, que se había formado en 2005, ¿no?, con un impulso fundamental de la Unión de Actores Vascos, de la Asociación de Directores. Cuando surge esa plataforma, ADE está en un estado durmiente total. Está en 2005, pero nadie sabe. Entonces yo recuerdo el día que yo fui a una reunión, porque como yo soy actor y en realidad mi participación en esta, dirán, siempre ha dicho la gente que pinta este señor aquí, porque yo era actor, pero en realidad si tenía alguna relación con la danza era a través de la gestión que estaba realizando en colaboración con otros profesionales de Muyetres, pero... No, bailar me encanta, pero no lo hacía muy bien. Entonces, fue ese momento en que yo, como actor, conocedor de la existencia de esa plataforma, voy y digo, oye, la danza se está organizando, lo cual fue una sorpresa, yo creo,
para el resto de asociaciones, y una especie de necesidad. Fue muy bien recibida dentro de la plataforma porque es que hacía falta una voz común, una especie de no tener a este interlocutor o a este que no sabe si defiende intereses privados o personales o particulares, sino una voz que defienda o que al menos tenga la posibilidad de llegar a defender en un futuro intereses comunes de un sector, y eso fue muy bien acogido por parte de la plataforma, y la plataforma, bueno, pues tuvo una trayectoria muy importante en esos primeros años. Fue uno de los grandes proyectos de la asociación, como lo fue toda esa especie de estudio de lo que eran las ayudas de las diputaciones, en las bolsas de formación, y como lo fue todo lo que impulsaba el Plan Vasco de Cultura en su desarrollo, con los análisis de por ejemplo, de lo que fue Danza en Villaca, que ya empezó en el 2007, creo, cómo se fue transformando todo ese proyecto, cómo se fueron transformando las ayudas a producción, cómo se fueron gestando los circuitos. Todo eso era algo que preocupaba mucho. Y luego había una especie, por supuesto, toda la coordinación, la cohesión interna, y creo que fue muy, muy importante también el desarrollo de esa segunda etapa entre el 2006 y el 2009, 2010, fue las reuniones que tuvimos con la Asociación de Profesionales de Danza de Cataluña. Creo que fueron importantísimas cuando invitamos a la Asociación de Danza de Cataluña y vinieron, no me acuerdo el nombre de la gestora ahora, Tracy Sires. Eso. Gracias. Vino Tracy Sires, que entonces era la gestora de la Asociación de Profesionales de Danza de Cataluña, junto con otras personas, pero fue verdaderamente revelador de cómo se funcionaba a ese nivel, a un nivel de una asociación que tenía un desarrollo, y creo que fue un espejo donde mirarse. Y fue muy importante lo que pasó en el Scenium del año 2010, que era el Scenium, ya no sé si se acordará alguien, pero era un evento enorme en los años de la bonanza económica precrisis, en los que se reunía en Bilbao pues todo el sector escénico del Estado, ¿no? Y en aquella ocasión, en 2010, en el Scenium, vino la Asociación de Profesionales de Danza de Cataluña, vino también la Asociación de Compañías Profesionales de Cataluña, y fue un momento que desembocó en otra de las patas importantes a día de hoy, que es una acción federal, una acción a nivel de todo el Estado, de coordinación, ¿no? Y fue ahí donde nació Danzate, en 2010, y nació en ese Scenium, en conversaciones en las que también estaba la Asociación de Profesionales de Danza de Valencia, y creo que también estaba la de Andalucía, pero fueron Valencia, Cataluña, Madrid. Fue un momento también en el que, bueno, eso que había sido una especie de vamos a mirarnos en el espejo de esta gente, también fue como, oye, aparte de mirarnos en el espejo, algo habrá que hacer, ¿no? Porque las problemáticas afectan a las asociaciones de cada comunidad, desde regulaciones que son de ámbito estatal. Entonces, ese fue también una pata muy importante y desde luego algo muy inspirador, todo lo que vino de Cataluña. De hecho, hoy en día AVE trabaja de esta manera, ¿no? Es decir, que trabaja con una visión de local hacia lo estatal e incluso internacional, y también, ¿no?, de lo internacional a lo estatal y a lo local. Y eso ha sido, durante estos 20 años, Sí. Bueno, un poco el logro, pero de ese trabajo participativo y de poco a poco, ¿no? Y de poco a poco. Y hoy en día también se continúa mano a mano con no solo la Asociación, por supuesto, de Profesionales de Danza de Cataluña, sino con pues 9, 10, 11 las que hay, e impulsando más que la creación de otras en comunidades autónomas que son tan importantes, ¿no?, y que todavía aún pues, no están en ese momento asociativo, ¿no?, del tejido. Sí, cabría pensar que en 2023 me imagino que debería estar todo hecho, pero hay muchísimo por hacer, y en ese sentido aquel fue un comienzo, ¿no?, de algo que es un trabajo que sigue, ¿no? No, decía que es verdad que hay un momento en que se ve que es necesaria esa profesionalización, y empieza en 2009 ya con la contratación de Vanessa Fuentes, y es verdad que es un momento en el que se plantean muchas otras historias, ¿no? Por ejemplo, la sede, ¿no?, que era muy E3, pero se veía una necesidad de buscar una sede diferente, una sede que no sea la sede de uno de los agentes del sector, que en ese momento era muy E3, ¿no? Y sobre todo una búsqueda de financiación, ¿no? Una búsqueda
entonces ahí sí que hubo conversaciones con el Departamento de Cultura del país, del Gobierno vasco, que claramente apostaban por esta asociación, creían en ella y poco a poco se fueron consiguiendo una serie de partidas presupuestarias de subvenciones nominativas, ¿no? Igual ahí hay que, ¿verdad?, enfatizar en la persona de Imanol Arana, que como tú bien has dicho antes, pero es que él como que mantuvo, ¿verdad?, y nos acompañó durante años. Sí, sí, sí. Era la persona que estaba ahí y que claramente identificaba a esta asociación como una asociación a apoyar prioritariamente porque era algo que estructuraba el sector cultural, ¿no? Y que facilitaba una interlocución, digamos que a nosotros nos la complicaba porque eso, claro, eso hace que tengas que reunirte, consensuar posturas muy diferentes, oír opiniones muy diferentes, pero es verdad que desde el Gobierno vasco se apoyó con una primera subvención nominativa, creo que en el año 2008, 2009, no lo recuerdo exactamente, pero aún así necesitábamos, por supuesto, tener hasta una cuenta bancaria, un banco que nos apoyase, y fueron momentos difíciles en el sentido de que incluso es verdad que la junta directiva de aquellos años, en 2009-2010, tuvimos que poner dinero de nuestro bolsillo. Y según los casos creo que fue diferente, pero fueron en algunos casos más de 1.000 euros. Y tuvimos que poner porque si no, no arrancaba la asociación. No podíamos hacer cosas prácticas, no podíamos pagar, necesitábamos un servicio de vídeo, por ejemplo, y eso había que pagarlo, ¿no? Había que ya... Un directorio. Un directorio. ¿No? Saber quiénes éramos. Sí, eso fue una de las cosas de identificar a las personas, a los profesionales. Entonces hubo que ir a través de todas esas dificultades prácticas para llegar a que la asociación se pusiese de una manera en marcha más estable, ¿no? Porque si no, al final había momentos, yo me acuerdo de que hubo un documento interno en el que se cuestionaba si era viable o no. O sea, estábamos en un punto en el que decíamos, bueno, igual esto hay que abandonar este proceso. Era muy frágil en ese sentido y se necesitaba dar un impulso que la hiciera pública, que hubiera una web, por ejemplo, ¿no? Eso fue también todo un instrumento de comunicación súper necesario que ya en 2009 se identificó, el diseño de la web, cómo se hacía, y era imprescindible tenerla, ¿no? Para llegar más allá del email, que en aquella época no había ni redes sociales, ni WhatsApp, había que llegar a través del envío de emails y hasta SMS. Entonces, la web no existía, era fundamental. Yo creo, discúlpame, yo creo que fue esencial el hecho de que había una generación joven, pero la mayoría, el grosso, éramos, bueno, pues había unas personas que ya habían tomado una decisión de una manera madura de dedicarse profesionalmente a la danza. Que aunque es verdad que igual hubiéramos tenido recorridos que podríamos habernos profesionalizado en otro ámbito, habíamos tomado la decisión firme de, aunque todavía había un terreno no muy fértil en la profesión en el País Vasco, habíamos decidido dedicarnos a ello. Y entonces fue con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y afortunadamente es verdad que con el apoyo del equipo, de la cohesión grupal y de este acompañamiento por parte del Departamento de Cultura del Gobierno vasco, que facilitó el que pasáramos ese trámite que fue difícil, ¿no? Sí, de constituirnos más formalmente y de empezar otras actividades que tenían que ver, por ejemplo, con pequeñas acciones formativas, como fue el training que empezó en el curso 2009-2010 en Muelle 3, ¿no? Por las mañanas. Era una necesidad que se detectaba a nivel de Bilbao, porque quizá recuerdo que eso estaba pasando ya en Artelecu. Eso es. En Guipúzcoa había un sitio así, ¿no? Pero en Bilbao es verdad que Áraba se nos quedaba un poco siempre como... Y eso que había personas, ¿no? No solamente estaba Idoia, estaba la gente de Ikutu. Había profesionales muy comprometidos con la asociación también, pero es verdad que siendo la mayoría de Bilbao, pues veíamos una necesidad de un training. Fue cuando también se hizo el primer día de la danza en el Arriaga, de la asociación, y todo eso eran acciones que, por supuesto, uno de los objetivos de ADE sigue siendo la divulgación y la visibilización de la danza, no solo como disciplina profesional, sino como arte, como expresión humana en sí. Y eso era algo que se tenía que también ADE tenía un montón de trabajo y ese era uno de ellos. Y el DIT era una de las cosas que se veía súper necesaria, tomando la referencia de lo que se hacía, por ejemplo, en otros sitios, en Cataluña, que era una fiesta, ¿no?
Sí, y por eso sentimos también la necesidad de que no solo hubiera una persona profesional para gestionar los proyectos que iban apareciendo y desarrollándose, sino también en el ámbito de la comunicación. Y entonces hubo una segunda persona que la asociación consideró que era importante porque la socialización era necesaria, la socialización del tejido profesional de danza, ya no tanto un género u otro, una especialidad u otro, sino la profesión de la danza. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que fueron vitales el mantenimiento así durante años y de muchos de nosotros, ¿no?, que empezamos y que aún 20 años más tarde continuamos en la asociación, ¿no? Yo creo que efectivamente fue también una confianza por parte de nosotros mismos, ¿no?, de que teníamos que aportar a la comunidad, al tejido profesional, una parte bastante grande de forma voluntaria a crear la estabilidad, la red, la profesión en el País Vasco. Y de hecho, bueno, pues afortunadamente 20 años más tarde, no ahora, ya en el 2023, las acciones ya no son tan locales, sino que también y son importantes, pero que también las direccionamos y las proyectamos los proyectos a nivel estatal, ¿no? Como por ejemplo hace 2 años ha nacido el proyecto REDE en el ámbito de la red de educación de danza a nivel estatal, ¿no? Y a nivel internacional, ¿no? Todo lo que se está haciendo. Sí es verdad que, bueno, yo a día de hoy no soy socio de ADE porque sigo mi trayectoria más en el mundo del teatro y como gestor tampoco estoy ahí, o sea que ya hace 5 años que me desvinculé como socio, pero es verdad que toda la afiliación era compleja porque una de las cosas teníamos que, como asociación que tenía su sede en Bilbao y que yo creo que era percibida como una asociación muy vizcaína y muy bilbaína, teníamos que hacer ese esfuerzo de creernos y transmitir al resto del sector que estaba en Guipúzcoa y en Álava que era una asociación de todo el País Vasco, ¿no?, de todo Euskadi. Y por eso se hicieron acciones concretas de ir a comunicar, de encontrarnos con escuelas, de encontrarnos con el conservatorio, de encontrarnos con la Asociación de Danza de Guipúzcoa. Teníamos que transmitir que esto era para toda la comunidad y teníamos que transmitir también este gran debate que siempre había estado sobre si era una asociación de danza de profesionales de la escena de la danza, y era no. Ahí están. La conclusión fue claramente, después de debates, que tenía que estar ahí la educación, la divulgación, la publicación de revistas, por supuesto, la coreografía, la distribución, la gestión, los intérpretes. Tenía que haber todo eso y además teníamos que ser tan ambiciosos como para intentar que ahí estuviesen la danza contemporánea, la clásica, la tradicional, la danza urbana, el flamenco. Entonces era muy ambicioso y teníamos que intentar establecer interlocuciones con mucha gente. A día de hoy eso es muy complicado y seguramente lo sigue siendo, y es complicado. Una asociación así que agrupe a todo el mundo es un trabajo continuo, pero creo que ese era el sitio desde donde la danza dijo, es que si no lo hacemos así y buscamos pequeños territorios, esto va a ser siempre más complicado, ¿no? Y ese fue uno de los trabajos también, ¿no?, la afiliación y la pluralidad del sector, integrar siempre la pluralidad de ese sector, que es muy plural y muy diverso. Sí, estoy recordando ahora ya un poco pues dificultades que tuvimos en proyectos importantes como la plataforma proescénica, ¿no?, que durante 10 años de alguna manera pensamos sobre el diseño de ese futuro centro, actual centro Dantzerti, que fue difícil, muy difícil concretar qué línea, ¿verdad?, qué línea diseñar e impulsar, e incluso la danza estuvo a punto de no aparecer, porque no había suficiente dinero, y desde la política pues optaban por
Sí. reducir y reducir y quedarse solo con el teatro. Bueno, desgraciadamente la escenotecnia no está, ¿no? Correcto. Es decir, que no está por unas cuestiones de una visión quizá en exceso pegada a lo que son las regulaciones administrativas o las que son, entonces, la escenotecnia, como no tiene una regulación asimilable a los estudios artísticos superiores en danza y en arte dramático, pues no está. Desafortunadamente fue un impulso de la asociación fuertísimo, sobre todo residenciado en ATAE y en Elías Otaola, así como la danza en la plataforma tuvo tu participación y tu impulso fundamental. Por supuesto con Santi Buruchaga, que es obligado a reconocer todo lo que hizo por la plataforma, con Concha de la Casa como anfitriona constante de esas reuniones. Yo estuve en la coordinación, primero como asociación de danza, luego como unión de actores, y fue algo difícil. Fue una odisea. Fue una odisea y se consiguió al final que ese centro se creara, ¿no? Pero es verdad que la danza, el mismo centro estaba todo el rato, de hecho en el 2012 no existía, no iba a existir, cuando hubo ese cambio de gobierno en el que todo de repente se dio cuenta de que no existía nada. Y en aquella reunión esa reunión fue un momento en el que estuvo diciendo, pues es que no vaya a existir el centro de los estudios superiores de danza ni escenotecnia, es que tampoco los de arte dramático, es que podía ahora perfectamente no existir. Y fue un trabajo de la plataforma de volver a cargarse de ganas y de decir, esto no lo podemos, no es posible que no exista. Y ese fue el... Y al final, desafortunadamente, sin los técnicos en esta ocasión, pero quién sabe en el futuro, pero finalmente se abrió en el 2015 y es una realidad hoy en día, y los profesionales, los egresados del centro, pues son nuevos socios y socias de ADE, ¿no? Estamos ya en otra generación que ve con valora la Asociación de Profesionales de Danza del País Vasco, ¿no?